Ok. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a iniciar el camino del segundo parcial de matemática con el tema de derivadas. Esta clase queda grabada, la grabación entera de nuestra clase, nosotros la ponemos en nuestro grupo de Facebook de matemática, CBC Digital Matemática, que ahí lo estoy mostrando. Es un grupo cerrado para nuestros suscriptores. Aquí nuestros suscriptores vienen y pueden ver todas las clases que hemos dado, composición de funciones, en este caso, en fin, tienen notas, tienen adicionales, tienen un montón de material, tienen también chistes y también pueden hacer consultas aquí en Facebook y los dos profesores de la materia, Ricardo o yo, les contestamos las consultas. El gráfico que puse acá en la portada de este grupo de Facebook es un gráfico que tiene que ver mucho con la clase de hoy. No se ve muy bien, pero es una mandarina a la cual se está pelando esa mandarina y abajo de la mandarina hay otra mandarina, ¿no? Y lo que dice acá es cuando derivas e a la x. Y hoy vamos a ver por qué el gráfico este es un chiste, pero que tiene que ver con derivadas, con derivar e a la x. Bien, entonces en el grupo de Facebook es donde va a quedar toda la clase grabada, donde nuestros suscriptores nos pueden hacer preguntas, los profesores contestamos, y aquí también tenemos en los archivos, ponemos material de estudio, prácticas, parciales, etcétera, etcétera. Entonces el Facebook lo usamos para eso y ahora lo vamos a dejar. Y venimos a la plataforma, que seguramente la plataforma me echó ya porque estuve bastante tiempo sin estar logueada. Pero bueno, empezamos con derivadas y siempre en todas nuestras prácticas se empieza exactamente, me echo, de la misma manera. Empezamos la práctica con una introducción teórica y luego de la introducción teórica tenemos el listado de todos los problemas resueltos. Entonces vamos a ir en orden. En la primera parte de la materia, nosotros estudiamos funciones, ¿verdad? Estudiamos más que nada el gráfico de las funciones. Nos interesaba saber cuándo un gráfico de la función era creciente, cuándo era decreciente, dónde estaban los ceros de la función, cuál era el intervalo de positividad, cuál era el intervalo de negatividad. ¿Se acuerdan de todas esas cosas? ¿Cuáles eran los puntos críticos? Se tienen que acordar porque hace poquito. Bien, bien. Bárbaro, excelente. Entonces ahora voy a ir a mi pizarrón. Ahora van a ver mi pizarrón. Voy a dibujar un gráfico cualquiera. Acá voy a sacar esto. Entonces supónganse, yo tenía, voy a verlo más grande. Ahí se ve más grande. Yo tenía una función cualquiera. Podemos pensar en una función cuadrática, ¿sí? ¿Se acuerdan? Una sonrisa, porque mi A era positivo. Yo podía tener una cosa así, una función, o podía, por ejemplo, tener una función así. Las dos son funciones cuadráticas, ¿verdad? Las dos tienen un intervalo de crecimiento acá, un intervalo de decrecimiento acá. Las dos tengo intervalos de positividad, así sea las dos arriba del eje X. ¿En qué se diferencian estas dos funciones? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos funciones, esta de acá y esta de acá? ¿Qué les parece? A ver, les voy a dar
Les voy a dar una idea, a ver qué les parece. Supónganse que ustedes tienen que empujar un carrito, ¿sí? Empujar un carrito a lo largo de la función, ¿sí? Y tener el carrito con ustedes todo el tiempo. Entonces, si vienen por esta función, supónganse, aquí va a estar el carrito, ¿no? Con las rueditas del carrito, y acá van a estar ustedes empujando este carrito, ¿sí? O en esta otra función van a estar acá, ¿sí? Y acá va a estar el carrito y ustedes están empujando, ¿sí? No quieren que se les caiga, el carrito siempre lo quieren tener con ustedes, ¿sí? ¿Cuándo les va a ser más fácil llevar el carrito con ustedes? Cuando estén recorriendo esta de acá, la vamos a llamar F1, o cuando estén recorriendo esta de acá, la vamos a llamar F2. ¿Cuál de esas dos les va a resultar más fácil? ¿No aparece la imagen? Ahí esperando que el presentador comparta su pantalla, me dice. A mí en la pantalla de control me aparece la imagen, a ver. Yo estoy compartiendo la imagen, a ver, se me quedó. No, ahí está, ahí está. ¿Nadie tiene imagen? ¿Ves el teléfono rojo y la cámara a la derecha? Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces la pregunta, volvamos a la pregunta. ¿En cuál de estas dos funciones les va a ser más fácil a ustedes llevar el carrito sin que se les caiga y sin que se les escape? ¿En esta función 2 o en esta función 1? ¿Qué les parece? Imagínense un carrito de... Sí, decime. ¿En cuál? Bueno, los ayudo entonces. Aquí, en esta función 1, que es muy empinada, este carrito se va a querer caer más fuertemente, lo voy a tener que tener muy fuerte con mi mano. ¿Por qué? Porque es muy empinada, va muy para abajo esta función. Mientras que en esta otra, la función es como más suave. Voy a sostener el carrito, pero más suavemente. ¿Se ve esa diferencia? ¿Se entiende esa diferencia? En esta función es como más acostada, más horizontal. O sea, si yo empiezo a recortar esta función por sus tangentes, las tangentes de esta función, que las estoy haciendo en verde, van a ser más acostadas, más horizontales, más suaves que las tangentes de esta función acá. Son más paradas. ¿Se ve eso? Que en este caso es más empinado que en este caso. Voy a tomar el silencio como que sí, como que se ve que es más empinado. Bien, esto significa que la derivada, ese es el significado de la derivada. La derivada me está diciendo cuánto está cambiando esta función a medida que la voy recorriendo. En cada punto, en este punto cuán empinada es, en este punto cuán empinada es, en este punto cuán empinada es. Eso es lo que la derivada me va a decir. Entonces, volviendo a los temas del primer parcial, ahora juntándolos con el segundo tema, segundo parcial, no solo voy a poder analizar si mi función es
creciente, decreciente, si tengo un intervalo de positividad o un intervalo de negatividad, sino que además voy a poder decir si mi función es muy empinada, analizando la derivada, o poco empinada. Si mi función es muy poco empinada, muy poco empinada, directamente mi función supongamos que es horizontal. Si mi función es horizontal, ¿qué les parece? ¿Cuán empinada va a ser en esta función horizontal? Esta que hice acá. ¿Qué inclinación va a tener? ¿Qué les parece? ¿Va a ser muy inclinada? No, está acostada. Exactamente, Ayelén, está totalmente acostada. Cuando vimos en el primer parcial estas funciones horizontales, dijimos que la pendiente, función lineal, pendiente era igual a 0. ¿Se acuerdan del primer parcial? En estas funciones la pendiente era igual a 0. Y en las funciones lineales, nuevamente, cuando iba subiendo, la pendiente iba siendo cada vez más grande, ¿sí? Si yo tenía, por ejemplo, esta recta tangente en este punto aquí, a esta curva, esta recta tangente que va a tener, llamemos M1, y también grafico la recta tangente a esta curva aquí, por ejemplo, M2, ¿quién va a ser más grande? ¿M1 o M2? ¿Quién va a ser más grande? ¿Qué recta, esta verde así o esta verde así, tiene más inclinación, más pendiente? ¿La 2 o la 1? Del primer parcial estamos, funciones lineales. La 1 está más empinada. La 1 tiene una pendiente más grande. Positivas ambas pendientes son positivas, pero M2 es menor que M1, ¿sí? La derivada es justamente eso, es la pendiente de la recta tangente en un punto. Aquí, en este punto, esta es mi recta tangente, esta M1, y su pendiente es esta. Esa es la derivada de la función 1 en este punto. De la función 2, le dibujé mal, pero bueno, está acá. La derivada es en ese punto es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Entonces, si la derivada es una pendiente, lo que habíamos visto en la primera parte de la materia es que la pendiente yo la podía calcular como una variación en la altura sobre una variación en las abscisas. ¿Cuánto subí y cuánto avancé? El cociente de eso, o sea, esta pendiente M1, ahora voy a poner en verde, vamos a ponerlo en verde. Esta pendiente M1 yo la calculaba cuando hacía funciones lineales como delta, la variación en la altura, sobre la variación en lo que avancé, delta I sobre delta X. ¿Sí? Bien, más o menos esto es lo que vamos a usar para definir una derivada, porque les dije que era efectivamente la pendiente. O sea, es la variación en la función y es la función de X. Entonces voy a borrar un poco para empezar a escribir definiciones, que es lo que van a tener que hacer en el primer ejercicio. Entonces borro mis carritos de acá, pero voy a dejar eso de por ahí para tenerlo en cuenta.
Entonces dijimos que la pendiente esa, que la vamos a llamar derivada, ahora, la derivada de la función f, ¿sí? La derivada de la función f de x es igual. Ahora, fíjense una cosa, si yo tengo mi función y yo tengo aquí un valor x y yo me corrí un poquitito aquí, ¿sí? Me corrí, digamos, un valor h. Vamos a decir que avancé un valor h. Eso es x más h. Entonces, este valor del delta i de la altura, dijimos que i era igual a f de x, ¿verdad? Entonces, delta i es delta del f de x. Va a ser igual a la función en x más h menos la función en x, o sea, esto que es la función en x más h, menos esto, que es la función en x, sobre la diferencia esta, el delta x, que es h. Y lo que quiero es que h sea muy, muy, muy chiquitita, O sea, que le pido el límite cuando h tiende a 0. Pido el límite cuando h tiende a 0 de este cociente. Y eso es h. Mi derivada por definición. Esto. Entonces, si volvemos ahora a la plataforma, vamos a volver a la plataforma. Ahí está, y dejamos de compartir el pizarrón. Vemos, en la introducción teórica tienen toda la explicación que les acabo de dar con el carrito o con una escalera, lo mismo. Si ustedes tienen que subir una escalera más empinada o menos empinada, con tablones, imagínense que van empujando el carrito por ahí, por esos tablones, ¿sí? Y esa variación de cuánto subo y cuánto avanzo, es la pendiente. Y aquí tienen un gráfico dibujado mucho más lindo que el mío, donde están hablando de la tangente a esta curva, la curva roja, es mi curva, es mi función, y su derivada en este punto, o sea, la tangente en este punto, está graficada con amarillo, ¿sí? Aquí tienen lo que les acabo de escribir en el pizarrón, la definición de derivada. Es el límite cuando lo que yo avancé es muy chiquitito, h, es muy chiquitito, infinitesimalmente chiquitito, tiende a 0. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta sobre el concepto de lo que es una derivada? ¿No? Preguntas sobre el concepto de lo que es una derivada. Bien. Ya saben que todos los que son nuestros suscriptores nos pueden igualmente hacer preguntas en el Facebook o en el WhatsApp. Nosotros los profesores se las contestamos lo más rápido que podemos. En general demora unos minutos nada más. Así que si no se les ocurren preguntas ahora, no importa. Bien, les quiero mostrar una cosa. La derivada de una función en un punto tiene un valor. Por ejemplo, en este caso, en este punto tendrá el valor de la pendiente de esta recta. Pero si yo tomo otro punto, por ejemplo, el punto acá, lo vamos a hacer con verde, por ejemplo. Si yo tomo un punto aquí,
este punto, este de acá, va a tener otra derivada, otra recta tangente, que va a venir algo así. Yo no puedo dibujar muy bien las rectas. Pero lo que les quiero mostrar con esto es que el valor de la derivada, cuánto vale la derivada, depende de en qué punto lo estoy tomando. Porque esta recta tangente va a tener una inclinación distinta en este punto de acá que en este punto de acá. ¿Sí? Entonces, la derivada es una función que nos ayuda a saber cuán inclinada está la curva en cada uno de los puntos. Bien. Entonces, luego de la explicación teórica, ustedes tienen acá videos, todos los videos de la práctica, tienen links. Vamos a empezar directamente con el primero de los problemas. El problema del ejercicio 1. Me piden en este ejercicio que utilice esa definición que acabo de dar de derivada, el límite cuando h tiende a 0, de la función en x más h menos la función en x sobre h, para estas funciones. Entonces, fíjense, vamos a hacer algunos de ejemplo. Tomemos el primero. La función que me dan, la función es esto. X al cuadrado menos 2. Esta es mi función. ¿Cómo voy a calcular la derivada? Como lo que dije antes, como el límite de la función más h en el punto que me pidieron, en este punto 3, más un h chiquito, menos la función en 3 sobre ese h. El límite cuando h tiende a 0 de la función en E3 más h, 3 porque era el punto que me pidieron ahí, menos la función en 3 sobre h. ¿Se ve eso? ¿Se ve cómo estoy calculando? Acá el 3 me salió un poquito aquí. Quiero que me digan si se entiende, ahí está el 3. Si se entiende el procedimiento, cómo estoy haciendo. Tomo el silencio como que sí. Bien, entonces, simplemente lo que hago es reemplazar mi función en el valor que me piden, o sea, f de 3 más h, es poner 3 más h aquí, en donde dice x, o sea, 3 más h al cuadrado, porque mi función aquí me decían al cuadrado. Entonces, 3 más h al cuadrado menos 2, porque es lo que la función me decía, todo esto de acá, esto es mi función, esta de aquí, en 3 más h, menos la función en 3, o sea, 3 al cuadrado menos 2, porque es esta función, x al cuadrado menos 2, sobre h. Y simplemente opero. Acá tengo un binomio al cuadrado, el cuadrado del primero, 3 al cuadrado es 9, más el doble producto del primero por el segundo, 2 por 3 por h, o sea 6 por h, más el cuadrado del segundo, más h al cuadrado, menos 2 que tenía acá, sigue estando menos 2, más, o menos en este caso, 3 al cuadrado es 9, menos 2, 7, acá está el 7, sobre h. Calculo este límite, cuando h tiende a 0, y me dio 6. En este caso, el límite lo calculamos igual que lo calculamos en el primer parcial. Entonces, la derivada de esta función, que es una función cuadrática, de hecho, si es una parábola como las que empecé a dibujar, la derivada de esta función en este punto es 6. O sea, la inclinación es 6. Si ustedes lo quieren graficar, y es algo que yo les recomiendo mucho, usen el graficador.
porque les va a dar una imagen de qué se está hablando. Yo voy a graficar esa función. Esa función es x cuadrado menos 2. ¿Sí? Esa función está graficada acá, y en ese punto que me piden, el punto 3, si yo me acerco, este es el 2, entonces acá va a estar el 3. Fíjense, si yo otra vez busco mi lapicito para escribir, en el punto 3, el valor de mi función está aquí, en este punto de aquí. Esto es cuando x vale 3, ¿sí? Porque es el punto que me pidieron. Fíjense que efectivamente cuán empinada está mi función. Así de empinada, bien paradita está esa recta tangente en ese punto. ¿Se entiende hasta acá? Díganme sí, díganme no, en el chat. Bien, Ayelén. Grande, Sofía. Muy bien. Bueno, entonces, en este primer y único ejercicio de la guía, les piden que calculen por definición, haciendo el límite S, todas estas funciones. Y ustedes las tienen todas resueltas aquí en la resolución A y B, lo cierran, acá tienen la solución C y D, lo cierran, acá tienen una definición teórica, que es lo que yo les expliqué en el pizarrón. Tienen también aquí en la plataforma lo que yo les aconsejo siempre usar, que es esta solapa Mi Solución. Esta solapa, que como ustedes ven está en blanco, es el cuaderno virtual de ustedes. Aquí ustedes pueden escribir lo que quieran. Tratan de hacer el límite, cuando h tiende a 0, lo que sea. Y luego si quieren, para grabarlo, para que les quede después, ponen acá confirmar. Yo no lo voy a confirmar ahora. Pueden escribir preguntas, preguntar al profe, lo que sea. Es el cuaderno virtual de ustedes. Pero yo les recomiendo que vengan acá y traten de resolver solos los ejercicios, porque en el parcial van a estar solos resolviendo el ejercicio. No vamos a estar los profesores, no van a tenerlos resueltos ni nada. Entonces es importante que se confundan ahora, acá, mientras practiquen. Y después de resolverlos, o de tratar de resolverlos en Mi Solución, recién después vengan a ver la resolución, para confirmar que lo hicieron bien, o si no lo hicieron bien, para ver dónde está el error. Y si encuentran algún error, traten ustedes mismos de ver dónde se equivocaron, porque ese es el mejor aprendizaje que pueden tener. Ustedes ver dónde se equivocaron. Traten de verlo 10 minutos, 15 minutos, y si aún así no pueden, entonces mándennos un WhatsApp y nosotros los vamos a ayudar. No tiene sentido que estén 3 horas tratando de buscar el error. Se van a frustrar y eso no sirve y van a perder tiempo. Tampoco sirve que ni bien no les salga el primer minuto ya pidan ayuda, porque en el parcial puede ser que también el primer minuto no les salga un ejercicio. Por eso les doy un estimado de tiempo. Traten de pelearse con los ejercicios 10, 20 minutos, una cosa así, más o menos, 15 minutos más o menos. Si a los 15 minutos no salió, nos mandan un WhatsApp y nosotros los vamos a ayudar. Bien, entonces acá en este ejercicio 1, con todas estas funciones que les dan, que les piden que calculen la pendiente de la recta tangente, y eso es lo mismo que decir derivada, es exactamente lo mismo. Cuando me dicen pendiente de la recta tangente, uy, qué larga esta cosa, ¿no? Me están pidiendo derivada, ¿sí? Entonces, les piden que lo calculen por definición, utilizando la definición. Tienen que hacer el límite S. El límite cuando h tiende a 0. Así están hechos todos porque me piden que lo haga por definición. Bien, pero yo les voy a decir una cosa.
Calcular derivadas por definición a veces es muy engorroso y es muy tedioso y es muy aburrido. Entonces, en vez de calcular derivadas por definición, cuando se aplica esta definición muchas veces, lo que se llega es a reglas, tablas de derivadas, formas de derivar. Y eso es lo que van a utilizar desde el ejercicio 2 en adelante. Tablas de derivación. ¿Cómo se deriva cuando tengo una potencia? ¿Cómo se deriva cuando tengo una suma? ¿Cómo se deriva cuando tengo un cociente? Etcétera, etcétera. Las tablas de derivación yo se las puse también a ustedes aquí en el ejercicio 1, no, perdón, en la introducción teórica. En la introducción teórica, porque la van a usar en todos lados, ustedes aquí tienen las tablas de derivación. Y ahora vamos a volver a la pizarra y vamos a dar unos ejemplos, ¿sí? Pero la derivada de una constante, por ejemplo, la es 0, la derivada de x es 1, la derivada de una función lineal, ax más b, es a, regla de la cadena, en fin, ahora vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Pero quería que estuviera claro qué es una derivada por definición, como me piden en el ejercicio 1, y ahora cómo puedo, en vez de calcular derivadas por definición, utilizar tablas o reglas o normas de derivación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Tomo el silencio como no hay preguntas. Entonces, bueno, vamos otra vez a compartir mi pizarra, que ahora la voy a borrar. Tengo todo lo que había escrito antes. Y vamos a empezar a hacer, utilizando las fórmulas de derivación, los ejercicios. No vamos a hacer ejercicio por ejercicio, los que estuvieron acá en clases anteriores saben que el objetivo de estas clases no es hacer ejercicio por ejercicio, porque eso lo tienen que hacer ustedes y los que son nuestros suscriptores lo tienen todo en la plataforma. El objetivo de estas clases es explicar la teoría, explicar la metodología para que ustedes lo puedan hacer solos en sus casas. Bien, entonces, primero les voy a decir, la derivada de una suma, si ustedes tienen una función f de x, ¿sí? F de x, que es una suma de una g de x más u de x, y a mí me piden que derive f, la derivada de f de x es igual a la derivada de g de x más la derivada de u de x. Simplemente así. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Facilito. ¿No se ve? A mí en mi pantalla de control lo veo, Verónica. ¿Los demás ven? Ayelén, Sofía, Víctor, ¿ustedes ven bien? Sí, entonces Víctor te va a ayudar, Verónica, para que lo puedas ver. Perfecto. Entonces, dijimos que la suma, cuando tengo una suma o tengo una resta, lo mismo. La derivada de la resta es la resta de las derivadas. La otra que tienen que saber, lo voy a poner con otro color, es si mi función f de x es una potencia, o sea, lo que vimos en el primer parcial, polinomios, donde tengo una sumatoria, puedo tener, si quiero, de x a la n. N puede ser cualquier número real. Esto,
Si yo lo quiero derivar, la derivada de f de x, en este caso, en azul, es esta norma, acuérdenselo. Esta n, la potencia viene acá abajo, multiplicando a x elevado a la n menos 1. Esta es la fórmula de la derivada de una potencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el primero de los casos, yo tengo aquí mi función, voy a silenciar a Wongs. Wongs, te acabo de silenciar porque había interferencia, pero si vos querés hacer alguna pregunta, me podés hacer una pregunta en el chat o desilenciarte. Bien, entonces estábamos en la fórmula esta de la derivada cuando tengo una función que es una potencia. Esta potencia viene acá multiplicando y me bajó una unidad. Por ejemplo, si yo tengo como en el primer caso, en el caso aquí viene ahí la plataforma, esta de acá, el A, esta función, es el caso que les estoy diciendo, ¿verdad? F de x es igual a x a la 3 medios. F de x, acá, supónganse, f de x es igual a x a la 3 medios. ¿Sí? Si yo quiero aplicar la derivada, me piden que usando la tabla o las reglas de derivación, calcule la derivada. ¿Cómo va a ser si yo aplico esto que tengo acá? ¿Alguien se anima a decirme cómo va a ser la derivada de f de x? Alguien que me lo diga, en el chat o hablando. Bueno, los ayudo. Este 3 medios va a venir acá abajo multiplicando a x elevado a la 3 medios menos 1. 3 medios menos 1 es 1 medio, o sea que la derivada de x va a ser igual de f de x a 3 medios de x a la 1 medio. De x a la 1 medio. ¿Ok? Bien, Verónica, inténtalo. Bien, sí. Verónica, inténtalo. Sí. Otra vez lo silencio a Wongs porque me daba eco. ¿Estamos? Entonces, estamos viendo las reglas de derivación. En el caso B, vamos a compartir la plataforma. En el caso B, va a ser lo mismo. Este 5 va a bajar acá multiplicando, me va a multiplicar al 3 y voy a tener, cuando derive, 3 por 5, 15, x a la cuarta. Cuando tienen x en el denominador, ¿alguien se acuerda cómo yo podía poner eso como una potencia de x? ¿Cuál era la potencia de x cuando x estaba en el denominador? ¿Alguien se anima a decirme? ¿Nadie? Bien. X en el denominador es lo mismo que decir x, no me acuerdo, dice Wong. Perfecto, yo te lo voy a hacer recordar. X en el denominador es lo mismo que decir x a la menos 1. Entonces, una manera muy cómoda, si yo tengo que derivar una función f de x igual, como en el caso C, a menos 4 sobre x,
yo puedo pensar que esta función la escribo como menos 4 por x a la menos 1. Es lo mismo escribirlo sobre x o como x a la menos 1. Pero a mí me es mucho más cómodo escribirlo así, porque cuando yo tenga que derivar, utilizo mis reglas de derivación. La derivada de f de x es igual. El menos 4 es una constante que multiplica la derivada de x a la menos 1. Y vimos recién que la derivada de una potencia era bajar la potencia, o sea, esto multiplica a menos 1, porque es esta potencia de aquí, que vino aquí, cuando estoy derivando, por x elevado a esta potencia de aquí, menos 1, menos 1. Siempre, esa es la fórmula. O sea, en este caso, la derivada de mi función es igual a menos 4 por menos 1, es 4, x a la menos 2. Please announce yourself. Menos 2. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Más o menos? Denme un feedback, ¿sí o no? ¿Se entendió o no se entendió? Tomo el silencio como que sí, como que se entendió. Bueno, entonces ya vimos. La derivada de una suma es la suma de las derivadas, lo mismo para la resta. Vimos la derivada de una potencia de x y les dije cuando x lo tengan a... Perdón, es que se me tilda. Está bien, Wons, no te preocupes. Vimos cuando teníamos una x en el denominador que nos convenía ponerla como x a la menos 1. Lo mismo me va a pasar en otros ejercicios como por ejemplo en el caso F. En el caso F, fíjense que tengo x al cubo sobre la raíz cúbica de x al cuadrado. Me va a convenir poner eso todo como potencias de x, o sea, x al cubo ¿Qué vas a encontrar en CBC Digital? Confucio dijo que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces un video vale más que 10.000 palabras y un interactivo más que 1.000.000. Eso es lo que vas a encontrar en CBC Digital. Interactivos que te van a dar las imágenes y los movimientos y los conceptos para poder entender qué es lo que está sucediendo y poder vos solo o vos sola resolver todos los problemas y contestar las preguntas en el parcial para que te vaya bien, para que apruebes, sin que nadie te tenga que dar la respuesta. Vas a poder explorar cada uno de los conceptos y así no solo aprobar el CBC, sino que además que te vaya súper bien en la carrera.
Además de los interactivos, también vas a encontrar que vamos a darte clases online donde vas a poder ver cómo los profesores resuelven los problemas sobre los mismos ejercicios de la guía, marcándotelos con imagen. Suscribirte a CBC Digital es muy fácil. En la barra de dirección de tu navegador pones cbcdigital.com.ar y te aparece la plataforma. Al iniciar sesión, lo primero que tenés que hacer es registrarte, así la plataforma sabe quién sos. Pones registrarte, aquí pones tu nombre, pones luego tu apellido y pones tu email. Luego que hayas hecho eso, se te va a enviar un email donde vas a tener un link de activación y una contraseña. Aquí está el email. Cuidado que a veces puede ir al correo basura. Tenés que en todo caso ir a buscarlo el correo basura acá, en spam. Abrís el email que te llegó y aquí va a aparecer este link que podés hacerle clic o copiarlo directamente y tu nombre y una contraseña. Aquí haces clic en el link de activación y también podés copiar el password que te dieron. Haciendo clic en el link de activación directamente te lleva a la plataforma. Aquí pones la contraseña esa que te dieron y elegís otra contraseña. Una vez que hiciste eso, ya podés entrar. Entrás a la plataforma y ahí elegís cualquier práctica que quieras ver. Por ejemplo, la de química, práctica 5. Podés recordar la contraseña o no. Cuando quieras ver un problema, haces clic en cualquier problema y ahí te va a dar el enunciado y arriba las opciones de compra. Cuando elijas tu opción, entonces te va a llevar a Mercado Pago, donde vas a poder hacer el pago y luego tener todo lo que CBC Digital te ofrece. Todo resuelto, parciales, finales, profesor por WhatsApp, profesor por Face y también las clases online. Aquí es donde está Mercado Pago. Una vez que hayas hecho el pago, cuando vuelvas a la plataforma con tu email y tu nueva contraseña, vas a poder ir a la práctica que quieras, como dijimos recién, la práctica 7, y ahora sí vas a ver los resultados de los problemas. Bueno, eso es todo. Además del resultado de los problemas, también vas a poder acceder a los parciales, a los finales, y se te va a incluir en el grupo de WhatsApp y en el grupo de Facebook con profesor, donde se da más material, más explicaciones, se contestan preguntas y te va a resultar muy fácil y divertido aprobar el CBC. ¡Suerte!